Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a QSR Lab, el laboratorio en las redes sociales donde aprenderás a hacer investigación social. Este es el video 5 de la serie Los 5 elementos de la investigación social cualitativa y en él nos vamos a concentrar en la validación del proceso. ¿De qué se trata esta validación del proceso? Pues primero, de la transparencia del método. Tenemos que evidenciar las decisiones metodológicas y epistemológicas que vayamos tomando a lo largo de nuestro proceso de investigación. Al evidenciarlas, estoy pensando en los productos que generamos con nuestras investigaciones, ya sea una tesis, un artículo, un libro. Ahí en alguna parte tenemos que tener un apartado sobre el método y la transparencia del método. Esto nos va a servir para el siguiente elemento de este proceso de validación, que es la trazabilidad de la investigación. Eso implica que cualquier persona interesada en seguir los pasos que nosotros hicimos a lo largo de nuestro proceso lo va a poder hacer. Eso es como cuando queremos saber de dónde vienen los productos que nosotros consumimos. Eso es la trazabilidad, por ejemplo, de un producto. Y eso implica saber el origen, todos los pasos que siguieron hasta el destino final, ¿no? Entonces eso es la trazabilidad de la investigación y se posibilita a partir de esa transparencia de método. Otro elemento relacionado con el proceso de validación tiene que ver con la credibilidad de la información que estamos construyendo o reconstruyendo. Y eso nos lleva a diversificar las fuentes de información y construir lo que se conoce como una muestra evaluada. Si bien nosotros podemos empezar nuestras investigaciones con una muestra de oportunidad, es decir, con esas, empezar a hacer observación o empezar a hacer entrevistas en aquellos espacios en donde nosotros tenemos más cercanía, también es importante que nosotros hagamos una muestra evaluada, en donde veamos no solo esos escenarios donde nosotros tenemos afinidad o donde son cercanos a nosotros, sino también, por ejemplo, en una organización o en una comunidad podemos identificar diferentes grupos de poder, diferentes grupos de decisión, diferentes grupos de interacción en general, y entonces no solo nos vamos a quedar con la opinión de uno de ellos, sino vamos a tener que diversificar las opiniones o las entrevistas que estamos haciendo. Otro elemento de credibilidad es identificar los horizontes de emergencia y los escenarios de enunciación de los discursos. Eso implica justamente lo que estamos hablando de esta diversificación de muestras. Si tenemos entrevistados de alguna facción en un grupo, bueno, pues tenemos que definir, evidenciar de dónde viene, cuáles son sus discursos, por qué genera estos discursos. Y eso también aplica para la información documental, la información escrita que encontramos, ya sea en internet o en archivos. Tenemos que identificar de dónde viene esa información, quiénes fueron sus emisores y por qué se está reproduciendo en determinados espacios. Eso nos lleva a otro elemento y que tiene que ver con la triangulación. La triangulación puede ser triangulación de técnicas y herramientas para la construcción de información, y ahí pueden ser, por ejemplo, vamos a triangular la observación con las entrevistas y con la documentación. En ese sentido, les recomiendo que no se queden solo con una técnica, es decir, que no solo hagan entrevistas, sino que complementen sus entrevistas con alguna otra técnica. Obviamente van a tener que privilegiar alguna de las técnicas, ¿no? Pueden hacer un determinado número de entrevistas y complementarlo con algunas horas de observación, o puede ser una investigación más de tipo documental, pero tal vez para complementar aquellos vacíos de información que tenemos, podemos hacer un par de entrevistas, ¿no? Entonces a eso me refiero con la triangulación de las técnicas también, y eso está relacionado con la triangulación de las fuentes, ¿no? No solo vamos a tener fuentes construidas por nosotros mismos, fuentes de información primaria, sino podemos remitirnos también a fuentes secundarias, que es lo que han escrito, que es lo que han publicado otros investigadores, ¿no? Otra forma de triangular es la triangulación teórica, y eso implica remitirnos a los diferentes
teorías, a las diferentes escuelas, a las diferentes conceptualizaciones que hay sobre el tema sobre el cual estamos analizando, sobre el cual estamos haciendo nuestra investigación, y de ahí nosotros construimos este estado del arte o este estado del conocimiento, y eso nos va a permitir tomar esas decisiones conceptuales que mencionábamos hace un momento, decisiones teóricas, y definir, bueno, a partir de todo este universo, nosotros nos quedamos con este referente conceptual, y a partir de este referente conceptual es que construimos nuestro modelo analítico. Entonces, bueno, en suma, esta triangulación de conceptos implica no quedarnos solo con un autor, no quedarnos solo con un campo de conocimiento, sino poner a discusión diferentes conceptualizaciones que hay en torno a el problema de investigación que estoy analizando. Eso dependerá obviamente del nivel de profundidad al que queremos llegar con nuestra investigación. Y finalmente, otra forma de hacer triangulación es la triangulación de miradas. Esto implica, si soy un estudiante, triangular mi mirada, ¿no? Mi mirada como estudiante con la que tienen otros estudiantes, con la opinión que yo pueda recibir en mis seminarios, con la opinión que pueda tener mis profesores. Y si yo estoy ya en un equipo de trabajo profesional o académico, bueno, pues implica la triangulación de miradas, de mi mirada como investigador o investigadora con la de mis colegas. Y esto nos lleva al otro elemento que quiero resaltar en esta presentación, e implica cuidar la ética de la investigación. Hay diferentes maneras, hay múltiples maneras, hay maneras más institucionalizadas que otros. Algunos países tienen comités, y algunas universidades o centros de trabajo tienen comités de ética. No en todos los países esto es usual, sobre todo en ciencias sociales, pero sí hay manuales, sí hay ciertos procederes, ¿no? Digamos, generales sobre cómo acercarnos a los agentes de estudio, a los sujetos de investigación, que implica pues que tenemos que ser honestos, que tenemos que explicarles para qué va a ser nuestra investigación, tenemos que hacerles si les vamos a hacer una entrevista, hacerles un consentimiento informado, que ellos nos digan si quieren o no que aparezcan sus nombres, en fin, tenemos que ser honestos, tenemos que proteger los datos si es que el informante o el entrevistado o entrevistada así nos lo pide, y todos estos elementos nos van a ayudar a tener una práctica responsable y evitar estas malas prácticas en los procesos de investigación. En suma, entonces, esta validación del proceso implica cuidar la calidad de la información, permitir que otros sigan el proceso y tener una práctica responsable de la investigación. Finalmente, como recomendaciones, les digo que aseguren la transparencia del método, que hace posible que otros sigan el proceso de investigación, construyan credibilidad en torno a los recursos técnicos que utilicen. La muestra evaluada y la triangulación pueden ser de utilidad para ello, y también asuman su responsabilidad como investigadoras, como investigadores sociales, y cuiden la ética de sus procesos de investigación. Y bueno, pues con eso cerramos este video y también cerramos esta serie de los 5 elementos del proceso de investigación cualitativa. Los invitamos a que nos sigan en otras redes sociales y también a que estén pendientes de otras series en este canal de QSR Lab, el laboratorio en las redes sociales donde aprenderás a hacer investigación social. Hasta la próxima.